Segundo periodo de 1760 a 1769. El escepticismo, el empirismo, el problema del espacio. Al iniciarse el año 1760, el pensamiento de Kant experimenta un cambio notable. Este llega a dudar del valor de la metafísica, tan cara a Wolff y a su escuela. Las convicciones de hombres de ciencia como Cristiano Augusto Crucius, Leonardo Euler, Juan Enrique Lambert, D'Alembert y Maupertuis, entre otros, le mostraron que el conocimiento de lo real no se obtenía deductivamente, a la manera como lo propugnaba la ontología racionalista. Ya en 1762 hace una censura de la lógica tradicional escolástica en su obra La falsa sutileza de las cuatro figuras silogísticas. Compara a aquella con un coloso de pies de arcilla que tiene la cabeza metida en las nubes de la antigüedad. Muestra que sólo la primera figura del silogismo se halla en concordancia con la naturaleza real del pensar. Las otras tres figuras son, por decirlo así, juegos de prestidigitación intelectual. La lógica ha de proponerse aclarar los pensamientos, no complicarlos. En su obra La única prueba posible para demostrar la existencia de Dios, publicada en 1763, exhibe la distinción entre esencia y existencia y aplica tal hallazgo para refutar la llamada prueba ontológica. Esta, como se sabe, indica que la idea de un ser perfecto incluye por necesidad la nota de su existencia, por lo cual, de manera racionalista, precisa reconocer que existe. No, arguye Kant. La existencia es algo distinto de la esencia. Esta es el conjunto de las notas que es posible predicar de algo y solo eso. La existencia, en cambio, es la posición radical de este algo. Así, un mundo perfecto tiene una esencia, significa algo, pero no existe. De la idea de que Dios sea perfecto, no puede seguirse que Dios exista. Para demostrar esto último hay que seguir el camino opuesto. Gracias a que hay que admitir su existencia, es posible predicar su perfección. Precisa, en otros términos, remontarse de lo posible como consecuencia a la existencia de Dios como principio. Lo posible solo puede ser pensado como tal en relación a un ser existente y necesario, ya que sin él lo posible se convertiría en imposible. Este argumento es una nueva versión de la clásica prueba a contingentia mundi. El mundo es posible, o sea, es contingente, en virtud de que existe un ser necesario, o sea, existe Dios. En su escrito Intento de introducir en la filosofía el concepto de magnitudes negativas, del mismo año 1763, también ataca el racionalismo de Wolff. Este había tratado de reducir el principio de la razón suficiente
al principio de no contradicción y, por tanto, las verdades de hecho a verdades de razón. Grave confusión. Hay dos clases de oposición: la lógica, que se da entre un término y la negación de tal término, y la real, que se da entre dos hechos positivos que se anulan recíprocamente. Por ejemplo, dos fuerzas antagónicas, dos pesos que en una balanza mantienen vertical el fiel. Justamente, los números negativos permiten comprender y expresar esa oposición real. Siguiendo el ejemplo, dos fuerzas iguales que se oponen producen cero. F menos F igual a 0. Un concurso abierto por la Academia de Berlín, en el cual participara Kant, dio ocasión a que éste prosiguiera sus investigaciones. El tema propuesto decía: si las verdades metafísicas pueden tener la misma evidencia que las matemáticas, ¿y cuál sea la naturaleza de su certeza? La respuesta del filósofo, publicada en 1764, llevó el nombre de Ensayo sobre la claridad de los principios de la teología natural y de la moral. Este trabajo es importante por sus reflexiones metodológicas. Compara desde este ángulo matemática y filosofía, trasluciéndose una lucha contra los wolfianos. Al paso que la matemática parte de definiciones simples que conducen a teoremas demostrables por el principio de la no contradicción, la metafísica tiene que ocuparse de problemas reales, los que solo deben ser abordados a partir de la experiencia. Para ello no ve por ahora otro camino que el seguido por Newton. Dice: la metafísica es, sin duda, el más difícil entre todos los conocimientos humanos, por esto no ha sido todavía escrita. Respecto de la moral, también señala el camino de la experiencia, recordando los análisis de Hutcheson, pues habla de un sentimiento moral como hecho humano. La orientación de Kant hacia el empirismo inglés es evidente. La propia orientación se confirma en su opúsculo intitulado Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime, publicado en 1764, en donde distingue psicológicamente lo bello de lo sublime. Lo sublime conmueve y exalta, lo bello atrae y arrebata. A la manera de Shaftesbury, trata Kant entonces de encontrar el fundamento de la moral en el sentimiento de la belleza y dignidad humana. Semejante vuelco de su doctrina aún no parece más acusado en el programa de sus lecciones del semestre de 1765 a 1766. Es aquí en donde declara que no es el caso de aprender una determinada filosofía, sino de aprender a filosofar. Dicho sea en otro giro, el método de la enseñanza de la filosofía ha de ser la inquisición de las verdades por cuenta propia. La información histórica solo es el primer paso. El segundo paso reside en dar una explicación objetiva del problema. Por esta vía, también contra la escuela de Wolff, llega a la idea de que la metafísica no es un saber de lo absoluto, sino la ciencia de los límites de la razón. Dentro de esta línea de oposición,
La obra más importante del periodo lleva el nombre de Sueños de un visionario esclarecidos por los sueños de la metafísica, publicado en 1766. Una ocasión de las visiones fantásticas del espiritista Manuel Swedenborg muestra con sátira llena de humor el letargo intelectual de las pretensiones de la metafísica de Wolff y de Crucius, que, como el empirismo, todo lo sacan de su cabeza. Frente a los arquitectos de los diversos mundos ideales erigidos en el aire, cada uno de los cuales ocupa tranquilamente su sitio, con exclusión de los demás, situándose uno en el orden de las cosas que Wolff ha construido con insignificantes materiales de la experiencia, pero con muchos conceptos subrepticios, y el otro, que Crucius ha producido de la nada, con la fuerza mágica de algunas palabras, como pensable e impensable. Nosotros, dice Kant, delante de lo contradictorio de sus visiones, tendremos paciencia hasta que estos señores hayan salido de su sueño. Hay que mantenerse en la experiencia, subraya Kant. Es inútil en la ciencia soñar despierto. En el escrito, además, se ve de manera clara la influencia de Rousseau a reconocer la importancia del sentimiento humano. Los sueños terminan con este pensamiento: un conocimiento de lo trascendente es imposible. Atengámonos en este problema a la creencia moral. La idea crítica comienza a encontrar su propio camino. Así lo exhibe el último ensayo de este periodo sobre el primer fundamento de la distinción de las zonas dentro del espacio, publicado en 1768. En él hace ver Kant cómo las posiciones que ocupa la materia son partes de un espacio en general. Ello es, que estas partes y su relación mutua suponen la existencia del espacio. El espacio, dice el filósofo en esta obra, es un concepto primitivo, pero no se trata de una idea innata, como podría enseñarlo el racionalismo, sino de algo inseparable de la representación. Esta caracterización del espacio no es tampoco empirista, pues la representación empírica lo supone. Es algo más fundamental.